Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Bienvenidos en nombre del Instituto de Capacitación Aduanera. Les doy la bienvenida. Mi nombre es Dayana Gómez, soy coordinadora de carreras en el instituto. También, bueno, soy docente ahí. Veo algunas caritas o fotitos, ¿no? Conocidas, así que bueno. Un gusto estar hoy acá con ustedes compartiendo. Y bueno, nada, el tema que nos reúne hoy es un tema muy interesante y la verdad que bastante relevante. Lamentablemente a veces queda un poco relegado, ¿no? Pero es muy interesante desde el punto de vista de estar con la información justa, necesaria, poder asesorar a distintos clientes en este tema. Esperen que sigo dejando de admitir gente. En este tema que es el de los estímulos, ¿no? El de los estímulos fiscales. Entonces, me parece súper importante que puedan hoy compartir esta charla hoy porque realmente es de muchísima utilidad, es interesante y a veces, como les digo, queda un poco relegado y está bueno estar al tanto de este tema porque, bueno, seguramente eventualmente un cliente puede llegar a consultar porque estamos hablando en muchas circunstancias de devoluciones de impuestos y demás, que en muchas oportunidades es súper necesario para inclusive la vida económica, financiera de cualquier empresa. Entonces, bueno, justamente para comenzar con la charla, le voy a dar la bienvenida al licenciado Esteban Celis, que bueno, es un placer y un gran gusto que él pueda acompañarnos hoy y agradecerle también la generosidad de poder compartir su expertise con todos nosotros hoy. Esteban es licenciado en Comercio Internacional por la Universidad Nacional de La Matanza y es maestrando en la Universidad Argentina de la Empresa, en UADE. Y bueno, también trabaja en la aduana de Argentina. Así que bueno, Esteban, te doy el pase. Lo que sí les quiero aclarar, pueden hacer las consultas, ¿sí? A medida que si ustedes necesitan ir haciendo consultas, las pueden ir haciendo en el chat, vamos a usar eso. Y después, al final de la charla, yo voy a proceder a ir leyéndolas, también las pueden hacer al final a las consultas, y Esteban va a ir contestando. La charla queda grabada, la pueden encontrar después el día de mañana en las redes de ICA, así que bueno. Bueno, Esteban, te dejo todo para vos, ahí te cedo. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Dai, por la invitación y por la introducción. La verdad que es un placer estar en una charla del ICA. Hace tiempo que queríamos coordinar algo, por una cosa o por otra no se podía, pero lo hemos logrado. Y hoy nos reunimos para hablar de drawback y reintegros. Voy a empezar a compartir pantalla sin más preámbulo. Ustedes me dirán si después se ve bien. Porque como bien dice Dai, hay algunas consideraciones que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de gestionar correctamente los reintegros o de operar con drawback, que tuvo novedades este año de lo que respecta el aspecto operativo. Bueno, se ve bien, ¿verdad? Se ve perfecto. Bien, entonces vamos a arrancar por la primera parte, que es la de reintegros. Vamos a empezar definiendo el concepto de qué son los reintegros, que está definido en el Código Aduanero. El régimen de reintegros es aquel en virtud del cual se restituyen total o parcialmente los importes que se hubieran pagado en concepto de tributos interiores por la mercadería que se exportara a consumo, título oneroso y aplica sobre el valor agregado nacional. Bien, esto como marco conceptual. Nosotros a partir de acá podemos extraer algunas cosas que son realmente muy importantes. En primer lugar, la devolución es sobre tributos interiores. Yo debo como empresa realizar una exportación a consumo. Esto quiere decir que si yo realizo una exportación temporal, lógicamente no va a aplicar el cobro de reintegros. Debe ser a título oneroso, debe existir una compra-venta internacional de mercaderías y va a aplicar sobre el valor agregado nacional. Con respecto al valor agregado nacional, ustedes saben que la base imponible para la determinación de los reintegros es el FOB de mis productos. A mí me van a pagar el FOB de esa exportación, pero voy a tener que descontar el valor CIF de los insumos que se hubieran importado y que fueron necesarios para la producción de ese bien que yo ahora estoy exportando. Quiere decir
que si yo traigo, por ejemplo, madera del exterior a la Argentina, yo la transformo, la hago un banquito, lo barnizo, lo presento y lo vendo con un determinado precio FOB, yo a ese valor le voy a tener que restar el valor CIF de esa madera que importé en la Argentina. Si el total de mi operación es nacional, va a coincidir el valor agregado nacional con el valor FOB que yo estoy declarando en el permiso de embarque. ¿Cuánto me van a devolver? Bueno, eso depende del precio, del producto, perdón, y del precio que yo estoy exportando. Hay determinados productos, en base a la posición arancelaria, ¿no? Por supuesto, que tienen bases de reintegros de 0%, como el caso de la soja, y otros productos que tienen base de reintegros 8%. En la medida, y esto se cumple en casi todos los casos, que mi producto tenga un mayor valor agregado, o sea, más industrializado, el porcentaje de reintegros va a ser mayor. Paso. Para poder disponer entonces del cobro de esos reintegros, yo debo cumplir determinados requisitos. Todos estos requisitos que yo voy a mencionar están dentro de la página web de la FIP. Cuando ustedes entran, después tengo algunas pantallas para presentarles, pero cuando entran al servicio de mis operaciones aduaneras, del nuevo MOA, por cada operación que ustedes el día de mañana puedan llegar a realizar, tienen qué requisitos se están cumpliendo y cuáles sí y cuáles no. El primero de los requisitos que yo debo cumplir es que debo presentar el cumplido conforme de mi operación o haber presentado el post-embarque. Nosotros cuando realizamos un permiso de embarque, que es esta declaración jurada que hacemos a la exportación, podemos decir vamos a exportar 100 unidades. Después en el envío de la mercadería al exterior, por X motivo, puedo haber enviado 102 o 98 productos. Eso amerita que el declarante realice una rectificación sobre las cantidades totales. Eso es el post-embarque. En cualquiera de los casos, ya sea el cumplido conforme. Quiere decir que yo presenté un permiso de embarque por 100 y efectivamente liberamos 100 y se fueron 100 del país, o que yo tuve que hacer algún ajuste, debe estar presentado en aduana para poder gestionar el cobro de los reintegros. En segundo lugar, se debe dar el ingreso de las divisas. Independientemente la mercadería que yo voy a exportar o que yo exporté y a quién yo le voy a exportar, yo tengo distintos plazos para, normativamente tengo que cumplir para registrar el ingreso de las divisas. Pero todos los productos de exportación a consumo a título oneroso deben ingresar divisas del exterior. Si yo estoy exportando commodities, mi plazo será de 15 días. Si estoy exportando bajo el régimen de exporta simple, será de 360. Y a grandes rasgos, para el resto es 180. Después, energía tiene otro plazo también, y si estoy operando con empresas vinculadas, también tengo otro plazo. Pero todos, indudablemente, ingresan las divisas del exterior. Ingresar las divisas del exterior tiene que ver con acceder al mercado único y libre de cambio, y esto es traer los dólares y pasarlos a tipo de cambio oficial y hacerme de los pesos. Los exportadores hoy en día no se pueden quedar con esos dólares. Eso de quedarme con los pesos a tipo de cambio oficial, por supuesto que, sobre todo estos días, tiene algunas consideraciones particulares. Ustedes habrán escuchado hablar del dólar soja, y esto es que cada exportador de soja, en lugar de ir al tipo de cambio oficial, tiene un dólar preferencial, que es el llamado, un peso, sí, una cotización preferencial, que es de 200 pesos por cada dólar que se exporta. Y hoy también, o ayer, han hablado del dólar tecno con la exportación de servicios de la industria del conocimiento que tienen ciertas particularidades. Pero el resto de los productos tiene que traer las divisas del exterior y cambiarlos por pesos tipo de cambio oficial. Otro de los requisitos es que cuando yo realizo mi exportación tengo que presentar las facturas que estén involucradas en ese permiso de embarque, ya sea que la hice con posterioridad a la generación del permiso de embarque o previo, y mi despachante de aduanas tiene que haber digitalizado el permiso de embarque también. Por supuesto que debe ser una operación que no tuvo denuncias, que el quit de la empresa exportadora no tiene que estar embargado, que debe haber habido el curso informático del manifiesto, ya sea que la operación se fue vía aérea o vía marítima. En el caso de que corresponda, de vuelta de acuerdo a la posición arancelaria del producto, tengo que haber abonado los derechos de exportación. Y por último, no tengo que contar con deuda previsional o impositiva. ¿Qué significa esto? Si vos sos una empresa
que no está cobrando desea cobrar reintegros y no le paga las cargas sociales a sus empleados, bueno, no te van a liquidar los reintegros nunca y no los vas a haber cobrado jamás en la vida. Para que ustedes se den una idea de que algo anda mal, en promedio es que una empresa desde que realiza la exportación pasan 6 meses y logra cobrar los reintegros a la exportación. Si pasado los 6 meses, promedio, yo no estoy operando, no estoy cobrando los reintegros, bueno, quizás hay alguno de estos requisitos que no estamos cumpliendo y que debemos controlar. En esto de controlar los reintegros, los mismos pasan por 3 estados posibles. El primero de los estados de los reintegros es observado, y esto significa que no se han terminado los trámites aduaneros. Quiere decir que no se registró el cumplido de embarque, que no se presentó, por ejemplo, la factura comercial, que todavía está la operación en curso, o yo todavía no la finalicé. Una vez que eso sucede, el reintegro pasa a estado a autorizar, y si está en estado a autorizar, le tengo que prestar mucha atención, porque significa que es un reintegro que tiene algún bloqueo. A veces el nombre nos distrae, ¿no es cierto? Pero si está a autorizar, por ejemplo, no ingresé las divisas del exterior, no digitalicé el permiso de embarque, no pagué los derechos de exportación que me correspondieran. Bueno, algo tengo que hacer, alguna gestión por parte del IMEC o por parte del despachante tiene que existir para que ese reintegro que está en estado a autorizar pase a devolución generada. Una vez que yo presenté y que levanté todos los bloqueos, que a continuación les voy a mostrar también, 20 días hábiles, el reintegro pasa automáticamente a devolución generada, que es el mejor de los estadios en el caso de un reintegro. Porque un reintegro que esté en estado de devolución generada es aquel que el exportador ya puede esperar el pago por parte de la Dirección General de Aduanas. Mi objetivo entonces como empresa o como operador de COMEX, ya sea despachante o que sea la empresa propiamente, es lograr que mis reintegros estén en devolución generada y a partir de ahí esperar y solicitar el pago por parte de la DGA. Bien, en cuanto a los bloqueos que yo recién les comentaba, que son aquellos reintegros que están en estado a autorizar, no son tantos, pero hay algunos que todos están codificados dentro de la página de la FIP, como les dije, en mis operaciones aduaneras. El primero de ellos es NDRR, que significa la falta de negociación de divisas. Si vos entras el día de mañana y tenés un reintegro que te está pidiendo o tiene un bloqueo NDRR, significa que falta que el Banco Central le informe a la FIP que por ese permiso de embarque vos ya cumpliste y que ya ingresaste las divisas del exterior. En la actualidad, por cada operación de exportación que nosotros no ingresemos las divisas, no me van a pagar reintegros. Antes esta cuestión era bastante más dura porque el pago o la falta de ingreso de divisas del exterior bloqueaba toda la quit. Hace tiempo que eso no es así y nos va a bloquear solamente el reintegro o la operación, digamos, por la cual nosotros deseamos percibir los reintegros. El segundo de los bloqueos es incumplimiento tanto impositivo como previsional, es el R325, así aparece también en la página. Si yo de vuelta tengo un bloqueo que está en rojo del 325, sé que hay algún impuesto que no estoy pagando, ¿sí? Y que tengo que revisar en pos de que se me liberen a mí todos los reintegros que tengo pendientes. Porque esto se iba a aplicar a toda la quit. El siguiente de ellos es CIPE, que es el cierre de permiso de embarque. Dentro de la página de la FIP, entrando con clave fiscal, hay 2 servicios que requieren la gestión del declarante, ya sea de vuelta el despachante o el importador, o el exportador, perdón. Y lo que tengo que hacer ahí es generar el cierre de la factura, es decir, informarle a la FIP, a la aduana, cuáles son las facturas involucradas en un determinado permiso de embarque. Cierre de factura se llama el servicio, y una vez que hago eso, genero en otro servicio que se llama cierre de permiso, propiamente el cierre de permiso de embarque. Le estoy diciendo a la aduana, de todas las facturas que yo informé que están en este permiso, son todas las que hay, no hay más, cierro el permiso de embarque. Y a partir de ahí se me levanta el bloqueo y siguen corriendo los procesos para el cobro de reintegros. Y el último es el MOFA, es una modificación de factura posterior al cierre. Si la aduana detecta que una vez generado el cierre de permiso se emitió una factura que estaba vinculada a esa operación de exportación, va a generar un bloqueo en pos de que el exportador presente la modificación esperada para este permiso de embarque. ¿Bien?
Uno de los requisitos que yo les comenté que tenía que cumplir, bueno, esta es la pantalla del MOA, de mis operaciones aduaneras. Nosotros ahí podemos entrar con la quit del IMEX, de la empresa exportadora, o bien la quit del despachante de aduanas, y controlar cuáles son aquellas operaciones que nosotros tenemos pendientes de reintegros. Todo esto que, no sé si se ve el mouse, pero a la derecha de la primera de las líneas, donde dice el monto de reintegros, hay una especie de botonera, y yo ahí por cada operación puedo ver los bloqueos que están operando, si están todos presentados o no, si los documentos están debidamente presentados, si hay algún requisito que me falta cumplir, cuál es la devolución que que me corresponde percibir y el permiso de embarque o sí, la detallada de esa operación. Yo acá le hice un screen a cuáles son los documentos, hoy me fui, cuáles son los documentos que estaban involucrados en esta operación y solamente aplicó formulario de hoja de valor, factura comercial y hoja de ruta. Para que yo pueda percibir reintegros el día de mañana, la aduana lo que va a mirar es que todos los documentos que fueron solicitados al momento de la realización del permiso de embarque estén debidamente presentados. Supongamos en este caso que yo tengo, no sé, una exportación de algún producto, como el caso de chupetines, que lleva registro o intervención del INAL, ¿no? Porque es un alimento. Si el INAL forma parte de los productos, de los documentos exigidos por el servicio aduanero al momento de la exportación, también va a esperar la aduana que yo lo presente en tiempo y forma para el cobro de los reintegros. Y acá lo que se ve es la fecha de presentación, que está a la derecha de todo. Primero la presencia real es haberlo presentado debidamente, y después la fecha en la que esto se hizo. Entonces, presento todos los documentos y sigo adelante con mi proceso operativo para el cobro de reintegros. Yo les dije hace un rato que dependiendo del tipo de producto, nosotros teníamos posiciones arancelarias que cobraban 0% y algunas que cobraban 8%. Adicionalmente a esto, cuando nosotros estamos registrando la operación de exportación, el sistema le hace una pregunta al declarante y le dice, ¿el producto que vos vas a exportar reviste alguna de estas características? Si el producto es ecológico, biológico, orgánico, si el producto se encuentra o cuenta con el sello de alimentos argentinos, o si cuenta con denominación de origen, lo que va a calcular el sistema en caso de que se conteste afirmativamente es un 0,5% adicional al concepto de reintegros. Esto es algo que surge en una resolución del año 2017, si no me equivoco, donde si una empresa está exportando y certifica productos que revistan una de estas tres condiciones, para el cálculo de los reintegros, a lo dispuesto por la nomenclatura arancelaria, además se va a sumar un 0,5% adicional. ¿Cómo lo voy a ver yo en el sistema? Bueno, ahí les puse una parte de un permiso de embarque, donde tenemos el código 611, que es el reintegro normal y habitual, y por otro lado el 616, que es el 0,5 adicional, porque esta empresa contestó afirmativamente que sus productos eran ecológicos, biológicos, orgánicos, que contaban con sello argentino o que tenía denominación de origen. Los últimos dos los certifica Ministerio de Agroindustria, la Dirección de Alimentos y Bebidas. El primero de ellos, el de ecológicos, biológicos, orgánicos, lo certifica SENASA. Y para tramitar esto, que es, por supuesto, es optativo, las empresas tienen que entrar en la página de trámites a distancias y gestionar la certificación de estos productos. No todos los productos que se estén exportando en Argentina son pasibles de ser reconocidos como alimento argentino, una elección natural, o tienen denominación de origen, o son ecológicos, biológicos, orgánicos. Así que dependiendo del tipo de producto, yo voy a completar, por supuesto, un formulario de inscripción. Me van a decir si me adecuo con la norma, y en base a eso voy a recibir una certificación, primero una auditoría, ¿no? Por supuesto, por parte de algún ente que certifique mi proceso productivo, las materias primas, las características del producto final. Siempre nombro el caso de los limones, por ejemplo, que si yo quiero certificar mi producto, que es, no sé, son limones, bueno, van a ver el color que tienen los limones, el tamaño, el sabor que tienen, etcétera, etcétera. Y así cada uno de los productos. Dulce de leche, maní, el que a ustedes se les ocurra, que esté dentro del catálogo del Ministerio de Agroindustria.
La verdad es que me resulta algo muy interesante. A menudo se ven en boletín oficial que hay empresas que se están sumando a alimentos argentinos ya desde el año 2017. Siempre hay alguna que está incorporando nuevos productos. ¿Por qué lo hacen? Porque tienen el derecho a usar este sello durante el periodo de 2 años y por cada exportación que realicen, a la base imponible, que es el precio FOB de las mercaderías, descontado los bienes importados, yo le voy a aplicar un 0,5% adicional en concepto de reintegros. Quizá por una operación no resulta tan significativo. Cuando vos te fijas en el año cuánto cobraste de reintegros por este régimen especial, quizás para algunas empresas logra ser sí un diferencial. De vuelta por las dudas les repito, esto lo gestionan a través de la página de trámites a distancias, que ahí tienen los trámites cargados el ministerio. Una vez que nosotros cumplimos con todos los requisitos, levantamos los bloqueos, hayamos o no realizado el trámite de reintegro adicional, nosotros tenemos que cobrar la operación. Como les dije, hay un promedio de 6 meses para el cobro de la misma, y hay 2 formas de cobrar una operación en concepto de reintegros. La primera de ellas es la más utilizada por todos los exportadores, es una transferencia bancaria a un CBU declarado y registrado por el exportador, y me van a transferir pesos al tipo de cambio comprador del Banco Nación del día anterior efectivo al pago. No, por supuesto que el sistema realiza su liquidación, su presupuesto en dólares, pero lo que me van a pagar es en pesos al día anterior realizado el pago. Y respecto al CBU declarado, hay un servicio dentro de la página de la AFIP que es de declaración de CBU, y yo ahí voy a cargar dónde espero, a qué cuenta bancaria espero que me realicen la transferencia de los reintegros. Empresa que no está cobrando los reintegros, pasado este lapso promedio de 6 meses, hay algo que no está haciendo de la mejor manera posible, operativamente no está funcionando, y es por eso que no lo están pagando. A mí me pasó ingresar a una empresa que semanalmente registraba cuánto le debían de reintegro, cuánto la aduana le debía en ese momento de reintegros, pero había casos de más de 2 o 3 años que nunca habían sido cobrados. Evidentemente hay algo que la empresa no estaba haciendo correctamente y es por eso que no los estaban cobrando. La otra de las formas que nosotros tenemos hoy en día para hacer el cobro de reintegros es utilizarlo como crédito fiscal y afectarlo al pago de impuestos, siguiendo este orden que yo ahí les puse como ABC. Como primera medida, yo voy a utilizar lo que me deberían pagar de reintegros para el pago de recursos de la Seguridad Social, que son cargas sociales, ¿no? Las contribuciones y demás. Si no tengo deuda de los recursos de la Seguridad Social, recién ahí podré aplicar el pago de reintegros a deudas impositivas, y si no tengo deudas impositivas, podré recién ahí aplicar el pago de reintegros a deudas aduaneras. Estas deudas, por supuesto, que son exigibles y son futuras, porque yo les mencioné que si al momento del cobro de la operación registro deudas impositivas o previsionales, no me van a pagar reintegros. Así que es sobre deuda futura. ¿Cómo gestiono yo utilizarlo como crédito y afectarlo al pago de impuestos? Mediante un servicio que se llama solicitud disposición de créditos aduaneros, que está dentro del módulo cuenta corriente aduanera. Funciona de la misma manera que cuando yo le pago impuestos de más a la aduana y después los quiero recuperar. Bueno, ese recupero lo puedo aplicar al pago de impuestos. Esto funciona de la misma manera. ¿Bien? Por supuesto que la gran inmensa mayoría de los exportadores no utiliza esto para el pago de impuestos, sino que lo que espera y realiza es la declaración del CBU para el cobro mediante transferencia bancaria. ¿Bien? Bien, por último, esto hace un tiempo que se modificó la página de mis operaciones aduaneras, y dentro de gestión de quit hay un tablero que me permite ver a mí el total de lo que yo debería cobrar en concepto de reintegros, separado por cada uno de los estados posibles que yo anteriormente les mencioné. El primero es devolución generada. Yo ahí como empresa o como despachante de aduanas no tengo nada que hacer, simplemente esperar a que la Dirección General de Aduanas me transfiera. Si tengo reintegros a autorizar, esta empresa tiene $752, sí tengo que ver qué bloqueo está operando para hacer la gestión pertinente, levantarlo y que ese reintegro pase a devolución generada.
y los reintegros observados, que en este caso son $602, es probable que la empresa todavía no haya realizado el cumplido de la operación, es decir, que la empresa no haya cerrado esa operación de exportación. Una vez que se cierra, se levanta y pasa al siguiente de los estados, ¿está? Así que yo le prestaría más atención a aquellos reintegros que están en estado a autorizar, porque indudablemente hay algún bloqueo que está operando y que no me permite a mí gestionar el cobro de esa operación. Bien, hasta ahí lo que tiene que ver con el estímulo de reintegros a la exportación. Vamos a hablar ahora de drawback. Como les decía, en abril de este año se sancionó la resolución 212, que reglamenta la resolución general de AFIP del año 2019, que me permite a mí operarlo hoy en día. ¿Qué es el drawback? El drawback es el régimen aduanero en virtud del cual se restituyen total o parcialmente los importes que se hubieran pagado en conceptos de tributos que gravan la importación a consumo, siempre que la mercadería fuera exportada a consumo, luego de haber sido sometida a un proceso de transformación, o se utilizó para condicionar o envasar otra mercadería que se va a exportar. Bien, es decir, yo importé a consumo la madera que les mencioné anteriormente, la transformé y ahora la estoy exportando en forma de banquito. Por los impuestos que yo pagué por esa madera, le voy a solicitar que me devuelvan lo que yo pagué oportunamente. ¿Qué es lo que me van a devolver a mí el día de mañana? Derechos de importación y tasa de estadística. ¿Sí? Lo que está a la izquierda de la pantalla es lo que me devuelven. El IVA adicional, impuesto a las ganancias, ingresos brutos, no me lo van a devolver por el régimen de drawback. Sin embargo, como son costos financieros, yo no lo voy a volcar de todas maneras al precio del producto. Si no logro que me devuelvan los derechos de importación y tasa de estadística, no tengo ninguna otra forma de recuperarlos, y en ese caso, si yo estoy haciendo una operación de exportación, debería o asumirlo de mi ganancia, ¿sí? Restarlo, es decir, ser menos competitivo al momento de hacer una exportación, o bien trasladarlo al precio del producto. Es por eso que esta herramienta lo que permite es no trasladar el costo de esos impuestos al precio final del producto y volverlo más competitivo. Para operar en drawback también tengo que cumplir algunos requisitos. Debe transcurrir un año como máximo entre que hice la importación a consumo y estoy realizando la nueva exportación a consumo del bien transformado o del bien que sirvió como acondicionamiento de otra mercadería. Debo registrar una ventaja dentro del kit cuando estoy haciendo la importación a consumo. Esta ventaja es drawback impo, ¿sí? Al momento de hacer la importación. Y el sistema mismo prevé que si yo por algún motivo no gestioné la ventaja al momento de hacer la importación, lo puedo hacer con posterioridad. ¿Sí? Selecciono cuál es la operación y le puedo cargar la ventaja de manera diferida, ¿sí? Luego de haber realizado la importación a consumo. Por otro lado, la empresa que está importando debe ser la misma que vaya a exportar, mismo quit. Significa que la operación de drawback no es pasible para la venta de terceros. Y por último, debo tramitar la declaración jurada de tipificación de producto, que esta es una de las cosas que reglamenta la resolución 212 de este año. ¿Cómo gestiono la declaración jurada de tipificación de drawback? La gestiono a través de trámite a distancia. Hay un servicio que se volvió a dar de alta en abril. Si lo buscaban previo a abril del 22, directamente el servicio no existía y no se podía llegar a gestionar. Ahora sí figura. Y una empresa va a hacer la declaración, va a completar todos los datos que son pertinentes al producto, proceso productivo, materias primas, posición arancelaria, valor de los productos, si tiene mermas, si tiene pérdidas, ¿bien? Toda esa información es enviada al Ministerio de Producción o Desarrollo Productivo, y este ministerio lo que hace es enviar la información al INTI, y el INTI va a ser el organismo encargado de certificar esta tipificación de drawback. Por supuesto que el INTI tiene la posibilidad de solicitar más información en caso de que lo requiera. Y una vez que se da el OK de la certificación, el Ministerio de Desarrollo Productivo emite el certificado de tipificación de drawback y el mismo es remitido a la aduana, que lo va a conservar en sus bases de datos, porque yo al momento de hacer la exportación a consumo voy a cruzar esa información. ¿Qué es lo que cambió y qué es lo nuevo con la reglamentación de la FIP? Se gestionó y se creó un nuevo subrégimen que es el S10, significa exportación a consumo para drawback. Esto es muy exclusivo, ¿no?, del proceso operativo aduanero. Y dentro de la liquidación del kit, ahí hay una pestaña que dice cancelaciones,
y yo ahí le voy a escribir, por un lado, la destinación importada a consumo, que previamente tiene que haber cargado la ventaja drawback impo, ¿no? Le voy a decir cuánta cantidad de ese, qué ítem voy a utilizar y cuánta cantidad de ese producto es la que yo utilicé para transformarlo y utilizarlo en mi exportación a consumo. Y este número que está acá es el certificado de tipificación de drawback que yo previamente tengo que tener emitido para gestionar esta exportación a consumo por la cual me van a devolver impuestos. ¿Está? Bueno, otra de las cuestiones que se han modificado es que la liquidación y la acreditación va a ser, al igual que como funciona en el régimen de reintegros. Nosotros veíamos una línea que era la 611 y 612. En el caso de la devolución de los impuestos de derecho de importación y tasa de estadística, va a haber una línea que va a decir concepto 630 o 632, que es tasa de estadística, y son los montos que a mí el sistema me va a presupuestar que me deben devolver. ¿Cómo me lo van a devolver? Con una transferencia al CBU declarado por el exportador. ¿Por qué una empresa podría operar con drawback y no con régimen de admisión temporal que tiene muchas más ventajas? Bueno, eso lo contesto en un rato. Lo cierto es que siempre que exista la posibilidad, una empresa debería optar por el régimen de admisión temporal porque presenta, por un lado, ventajas operativas y por el otro lado, ventajas financieras. Desde lo operativo, cualquier operación de admisión temporal no requiere CIMI. Y eso ya es un montón. Con lo difícil que es para algunas empresas lograr la aprobación de la CIMI. Veremos si en estos días hay algún cambio respecto a eso, pero operaciones de importación a consumo requieren una CIMI. Quizás está cambiando ahora, no lo sé, creo que no. Pero decía, si yo soy un importador que quiero realizar una importación a consumo, requiero CIMI. Si voy a realizar una admisión temporal, es decir, mercadería que voy a transformar en el país, o que bien va a ingresar sin transformación y luego se va a ir del país, representa una ventaja operativa muy grande. Y por otro lado, representa además una ventaja financiera también, porque yo cuando realizo una importación a consumo, tengo que pagar derechos de importación, tasa de estadística, IVA adicional, ganancias, ingresos brutos. Todo eso suma un determinado porcentaje, dependiendo del valor de la mercadería que yo objeto de importación, pero podemos estar hablando del 60-70% del valor CIF. Es un monto muy alto, y cuando yo gestiono una admisión temporal, el costo es cero. Lo único que yo tengo que hacer es garantizar esos impuestos para dar cumplimiento con el régimen. Pero sin lugar a dudas, una empresa que está entre importar a consumo, pedir drawback y exportar y luego pedir drawback y realizar una importación temporal, debería ir por el camino de la importación temporal. Le sumo algo al tema de las ventajas operativas, con todo este tema de la CIMI, de las categorías que hay y de los giros al exterior, que es donde las empresas, o algunas empresas, están viendo complicada su operatoria. Las importaciones temporales forman parte de la excepción de las categorías B de la CIMI. Quiere decir que yo voy a poder girar al exterior libremente, y eso también representa una enorme ventaja operativa para las empresas que quizás de otra manera no lograrían acordar con sus proveedores un plazo de financiamiento, ¿no? Que es lo que pide la categoría B de las CIMI. Bien, entonces, frente a ambas posibilidades, voy a ir siempre por una admisión temporal. No obstante, después de haberlo pensado demasiado, ¿por qué una empresa utilizaría el régimen de drawback en lugar de una admisión temporal? En primer lugar, porque está inhabilitado el uso de la admisión temporal. Nosotros, cuando hacemos importación temporal, debemos presentar un CTIT, ¿no? Un certificado de tipificación de importación temporal. Si presentamos mal varios certificados en el año, 3, quizás nos pueden llegar a inhabilitar del régimen. Si eso llegara a pasar, yo como empresa tengo, como les mencioné antes, dos opciones. Si me surgiera un negocio de exportación con mercadería que yo ya tengo en el país, yo debería sacar de mi ganancia ese costo de derechos de importación que yo no voy a poder recuperar, volcar el precio del producto y ser menos competitivo, o la tercera de las opciones, que es la recomendable, ir por el régimen de drawback
realizar la tipificación de producto y luego exportar con una S10 en pos de ser más competitivo o de no dañar ese bien que yo quiero exportar con un precio que no corresponde, porque siempre en exportación lo que se busca es no exportar impuestos, ¿no? Así que sería una de las alternativas. Y en segundo lugar, concretar un negocio con posterioridad a la importación a consumo. Supongamos que yo no tengo claro el momento de la importación de la madera, que luego la voy a transformar y la voy a exportar del país en forma de banquito, y yo ya la tengo en el país. Bueno, y frente a una empresa que no realiza reposición de stock, quizás el régimen de drawback es una buena alternativa de vuelta en pos de no volcar al precio del producto aquellos impuestos pagados por una importación a consumo, ¿no? Bien, nada más, desde el punto de vista técnico-teórico, dejo el espacio para debate, dudas y cualquier comentario. Voy a sacar la pantalla completa, así si hay alguna pregunta la puedo ver. Perfecto, Esteban, muchísimas gracias. La verdad que muy claro, y bastante completa toda la explicación, así que muy bien. Sí, acá, bueno, ya desde ya les digo que pueden hacer preguntas, ¿no? En el chat, pero acá Mary Roberts dice, ¿cuál es la norma de drawback? Entiendo que te estás refiriendo a la resolución que da origen al drawback. No, te estás refiriendo a otra cosa, me parece. Eso No, sí. Mary, las tres normas que yo cité tienen que ver con el código aduanero del artículo 820 respecto al concepto de drawback, y después las dos implementaciones que se dieron, tanto el S10, que es la parte operativa de AFIP, ¿no? De cómo se instrumenta frente a la Dirección General de Aduanas, que es la 4544, y por otro lado, la resolución 212 es la de Secretaría, que fue de este año, que da origen al certificado de tipificación de drawback, con algunas particularidades que no mencioné para no ser tan técnico. Pero, por ejemplo, el certificado, de acuerdo a esta resolución, dura 5 años y nosotros como empresa, en la medida que no se modifique nuestra composición, nuestra matriz de insumo producto, voy a poder seguir utilizando el mismo certificado. Bueno, eso está establecido, la resolución 212 contiene estas cuestiones, y además el punto de vista operativo del circuito con el INTI, de que el ministerio le manda la información al INTI, el INTI revisa, remite al ministerio y es el ministerio quien emite el certificado de tipificación de drawback. Estas tres son las resoluciones, no las de origen del 80 y pico, que son recontra viejas, y algunas se han ido actualizando. Ah, dice que no había llegado a copiarlas, gracias. Ahí Bueno, va. buenísimo. Y después acá también nos hace unas preguntitas que calculo que están todas anidadas, yo te las voy leyendo. Hoy en día hay Dale. empresas que están utilizando drawback. Si es así, ¿conocés qué tipo de industrias lo utilizan? Porque hace algún tiempo pocas empresas accedían a ese beneficio. ¿Y en qué plazo están reintegrando los exportadores los montos de drawback? Bien. Están bastante anidadas, así que voy a ir por partes. No, no tengo entendido que no hay empresas que hoy en día lo estén utilizando. Sí, el régimen está disponible, o la normativa hizo que esté de vuelta disponible desde abril. Antes, como les dije, empresas por más que quisieran usarlo, no lo podían utilizar. Sí tenía entendido, esto es off the record, igual que ha grabado, pero no importa, que hay empresas de la Bueno, industria, bueno, apelamos a la discreción. totalmente, de la industria siderúrgica, que en su momento lo utilizaban mucho. Eh, Di mucha pista, porque no hay tantas empresas siderúrgicas, pero no importa, la única que lo... Claro, que importen, Exacto, que importen. exacto. Y como no hay empresas que hoy en día que lo estén utilizando, no está claro el plazo todavía para el cobro o la restitución de los derechos de importación y tasa estadística. Mi apreciación es que va a cumplir un plazo muy similar al de los reintegros. Me costaría imaginar una empresa que esté cobrando los derechos de importación y tasa de estadística en un lapso menor a los 6 meses, que es lo que se paga hoy los reintegros. Quizás el día de mañana que esto lo empiecen a utilizar muchas empresas nos sorprende y al mes ya lo tenés acreditado, o quizás se demora más en función de algunos controles o validaciones que son más difíciles que las de reintegros. No sé, pero imagino que puede ir por ahí, respetar el plazo de reintegros. Creo que anidadamente contesté las preguntas.
Buenísimo, contestanos cualquier cosa si te quedó algo pendiente. El resto no sé si tiene alguna consulta. Ahí está, perfecto, gracias. El resto no sé si tiene alguna consulta. Yo me quedé pensando, bueno, mientras damos tiempo a alguno si quiere ¿Vale? escribir algo, yo me quedé pensando en el régimen este del drawback. Mm. Eh, vos con esto de que no acceden tantas empresas y demás, ¿será por desconocimiento, por falta de capacitación, por falta, digamos, de capacidad en cuanto a volúmenes de importación versus volumen de exportación exportados? Porque está buenísimo para una pyme poder acceder a esto y así viéndolo tan, digamos, que tan pocas pueden acceder, se me hace que son las empresas más grandes las que pueden acceder. No sé Sí. qué opinás al respecto. Yo creo que hay que, hace un par de años cuando se modificó la de importación temporal, generó enormes ventajas, ya tenía ventajas financieras operativas y estuvo siempre claro. Cuando se modificó el régimen de admisión temporal, que eliminó esa parte de tener que separar los insumos que eran temporales de los a consumo y tener que separarlos solamente en sus registros contables, por ejemplo, hizo que las empresas que tienen claro que hay determinadas materias primas que van a ser utilizadas para exportación, eh, abandonen todo tipo de iniciativa con el drawback, porque la admisión temporal es claramente superior desde lo operativo y desde lo financiero. Sí es cierto que hay mucho desconocimiento de que existe esta herramienta. En el caso de que vos tengas, no sé, mercadería ya nacionalizada y te surge un negocio de exportación, no le vas a volcar al producto todos los derechos de input y toda esa estadística, y ahí sí entra el DROA como una buena herramienta. Pero empresas que lo tengan claro y que se dediquen a la exportación de productos, que no, tampoco son tantas, ya están preavisados y se manejan más con una importación temporal o una reposición de stock que con Claro, algún régimen de estas características. claro, Pero bueno, claro. siempre es una herramienta que está bueno conocer, porque uno nunca sabe las variaciones que puede tener el negocio o el mercado, y está bueno tenerlo al alcance de la mano y saber cómo es su operatoria, ¿no? Desde lo técnico, del operativo, qué me devuelven, cuándo, etcétera. Sí, sí, está más que claro, sí, tal cual, tal cual. Bueno, no sé si alguno más quiere hacer alguna pregunta de este tema o de algo que hayan visto en la presentación o algo que quieran ampliar. Yo ahí me paré en mis operaciones aduaneras, porque como les contaba, yo empecé a trabajar en una empresa que no tenía claro por qué no estaba cobrando reintegros. No tenía claro. Lo volcaban dentro de su balance como deuda que algún día me van a pagar. Y la verdad es que no se sabía todo este tema de los bloqueos que existía en ese momento. Entonces, eh, como vos dijiste al principio, hay muchas empresas que no le dan tanta importancia a estas cuestiones administrativas. Esto, el tema de drawback, de los bloqueos, levantar las cauciones, son tareas que las hacen todos y a la vez no las hace nadie. Muchas veces no hay una persona asignada a revisar los bloqueos que yo tengo. Por ahí no revisar los bloqueos que vos tenés, o si cumplís o no con los requisitos establecidos, hace que tengas que diferir el cobro de los reintegros en un mes. Y diferir el cobro de los reintegros en un mes es regalar plata, es tirarla por el cielo. Entonces, está bueno tomar esa conciencia de decir, pará, el registro de mis operaciones tiene que ser prolijo. Yo en el caso que les mostré había $20.000 para cobrar y menos de 1.000 que estaban ahí con algún tipo de bloqueo. Eso es realmente muy bajo. Ese es a lo que deberíamos llegar nosotros el día de mañana. Decir, mira, mi proceso, cuando una vez que tengo el cumplido, presento la factura, reviso los bloqueos, ingreso las divisas, hago lo que tengo que hacer en pos de que avancen esos bloqueos automáticos hasta llegarlo a devolución generada. Si hay alguien que no lo esté mirando, podemos cometer el grosero error de diferir el cobro de estos reintegros, que si bien son a tipo de cambio oficial en dólares, uno podría decir, bueno, no estoy perdiendo, bueno, eso es totalmente subjetivo, siempre perdés si no lo tenés en tu bolsillo, hay un costo financiero que estás asumiendo, que a veces las empresas de vuelta no lo ven, y en el caso de la pyme que yo te mencionaba, había para cobrar $300.000, no es poca plata, era la ganancia de la empresa, con eso se Es compró una muchísimo. máquina, es muchísima plata. Y se hizo todo un trabajo artesanal de ver caso por caso, porque acá no hay algo general. Yo no puedo decir, bueno, bajo este listado
le hago alguna fórmula en Excel, es entrar uno por uno, y de hecho hay estudios de abogados, estudios contables que se dedican al levantamiento de los bloqueos de los reintegros. Y eso sí, es total desconocimiento por parte de las empresas de no me pagan y no sé por qué. O no me pagan porque la aduana no te paga. Entonces empiezan a hablar con otras empresas y dicen, no, che, pero a mí me están pagando. Ah, ¿cómo puede ser? Algo estoy haciendo mal. Y ahí empiezan, bueno, y hay muchos, de verdad, estudios que se dedican al levantamiento del cobro de reintegros. Siento que es una tarea, acá me van a matar, si hay uno que labura ahí me van a matar, pero siento que es una tarea, algún abogado por ahí. totalmente, que se dedica mucho a esto. Es una tarea que nosotros como operadores de cómics podríamos llevar, Tranquilamente. sí, tranquilamente, y de manera No, prolija. y yo lo presentaba también, porque bueno, más allá de que esto, como muy bien vos lo expones, es una tarea de, digamos, de la empresa, del área de cómics, en conjunto también con el área de finanzas, contable, como esté dividido el organigrama, el despachante de aduana también tiene un rol interesante, o el estudio de comercio exterior en el cual está delegada la tarea de COMEX de la empresa en cuestión, tiene un rol importante, interesante, o ahí vos podés ofrecer un plus, ¿no? De poder asesorar a tu cliente en estas cuestiones. Entonces, obviamente que está buenísimo que en el negocio puedan intervenir todos los que quieran intervenir, pero me parece que es algo sumamente interesante, importante saberlo, y esto que vos comentás, ¿no? Había un montón de dinero que, está bien, quizás para una empresa grande no es nada, pero para una pyme es un montón de dinero, Es un 300 montón, mil dólares, es es un muchísimo montón. dinero, Y algunos lamentablemente prescribieron. Yo no comenté respecto al vencimiento, yo no tengo el plazo que yo quiero para el cobro de reintegros. tal El cual. vencimiento es 1 de enero, 5 años del 1 de enero del año siguiente a cumplir la operación. Y yo no hice lo que tenía que hacer dentro de ese tiempo, que es un montón de tiempo. El reintegro toma un bloqueo que es de prescripto, y no lo voy a cobrar nunca. Entonces, la verdad que como para tener en cuenta y en consideración que son tareas que hacen todos y que no hace nadie a la vez, que debemos controlar. No termino la operación cuando saqué el camión del país, cuando salió el barco, termina mucho después. Termina con la gestión, con la correcta gestión de los reintegros, termina con el ingreso de las divisas, ¿no? Por supuesto. No es una vez que ya exporté, que ya salió la mercadería del territorio aduanero, mi tarea como operador ha finalizado, ¿no? En absoluto. Y también otra cosa que se me está viniendo a la cabeza, ¿no? Que depende mucho del producto que estemos exportando. Yo ahora no, o sea, sí estaba al tanto de que, bueno, de la baja de reintegros, de los porcentajes de reintegro, pero hay productos que tienen, o por lo menos hace unos años atrás, tenían unos porcentajes de reintegro bastante interesantes, Sí. porque van desde, no sé, 0,5, 1, 2, hasta había algunos que tenían en su momento como 8%, no sé si planta llave Sí. en mano o algo por el estilo. Entonces, En es alguna para... gestión, sí, ha habido de 9 y pico también, y la Sí, verdad que sí, es bastante alto, sí. Hace el número, hace que tu producto, si vos lo considerás como un beneficio, algo que te están devolviendo, quizás vas a vender más barato, en función de que te están devolviendo ese porcentaje, que en dólares es un montón de plata. sí, 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 definitivamente. Bueno, no tenemos más consultas por acá, así que bueno, yo te agradezco un montón, Esteban, por compartir este tiempo con nosotros. Si querés, no sé si tenés ahí el QR como para que Ah, si lo voy alguien a te quiere dejar. seguir en redes. Esteban también es profe de la Universidad Nacional de La Matanza, me había olvidado de comentarlo. Capacita también empresas y nada, lo pueden seguir también en redes, siempre está participando de distintos así capacitaciones y demás. Así que bueno, la verdad que un gran placer y nuevamente muchísimas gracias, Esteban, gracias a todos también. Ahí saludan, Angélica dice gracias, María Eugenia dice también muy bueno, gracias. ¿Cómo se manejan con la presentación? ¿La remiten a las personas que estuvieron en No, el...? no, queda, digamos, Ah, en la queda grabación. grabado. Eventualmente, si alguno después la necesita, nos puede escribir y si vos gentilmente la podés facilitar, si no, no hay ningún problema. Pero Bien.
Queda Eso es, grabada, perfecto, sí, perfecto. Y sí. cualquier duda que tengan, por supuesto, siempre a disposición. Gracias, Dai, de vuelta por la invitación y el espacio. Bueno, muchísimas gracias a vos, gracias a todos por haber participado y bueno, nos vemos en una próxima reunión. Estén atentos que va a haber otras capacitaciones también a lo largo de este mes. Así que les mando un beso a todos y gracias por participar, ¿eh? Gracias.